tesis doctoral, Libertad condicional, revisión crítica y propuestas de mejora desde un enfoque restaurativo y europeísta, de la doctoranda doña Laura Delgado Carrillo, dirigida por los profesores Alicia Gil y don José Núñez. A continuación tiene la palabra la doctoranda doña Laura Delgado Carrillo. Con la venia del tribunal, buenos días. Hay una cosa que tengo muy clara desde que empecé a meterme en el mundo de las prisiones, y es que tratar a las personas por aquello que las hace infelices es algo realmente limitante. Tratar a las personas, por otra parte, por aquello que esas personas quieren llegar a ser, pues es una forma de motivarlas y de poder potenciar y de poder desplegar pues todo lo que esas personas pueden dar de sí. Creo que el hecho de haber extrapolado esta reflexión a la institución de la libertad condicional, que es la forma en la que deberían acabar todas las condenas, ¿no?, con las personas ya liberadas en el exterior y no en el medio penitenciario, pues es uno de los grandes aciertos de este trabajo. La percepción que tenemos actualmente de la libertad condicional es muy limitada, es muy limitante y es limitadora. Por lo tanto, no somos capaces de reconocer o no sabemos desplegar y desarrollar todo el potencial que esta institución puede tener, no sobre el conjunto del sistema únicamente, sino también sobre la totalidad de la sociedad. Yo empecé el trabajo desde esta perspectiva tan limitada, ¿no?, de tal forma que yo pues lo que tenía pensado hacer era una tesis doctoral sobre una institución residual que se aplica únicamente pues, en un 13-14% de la población reclusa, que no es de aplicación, por lo tanto, global, y que era pues, para unos privilegiados, simplemente para unos pocos. Y yo misma tenía esa concepción de este instituto. Era importante, evidentemente, la libertad condicional, pero tampoco tanto, ¿no?, porque no iba a ser aplicada con la generalidad con la que realmente pues, el legislador previó que se aplicara. Entonces, bueno, en mi cabeza yo tenía un razonamiento limitado. El problema es que no se aplica la libertad condicional lo suficiente, vamos a estudiar de forma comparada otros sistemas del exterior, de otros países donde se aplique más, para ver qué pasa, ¿no? Entonces, esa era la ecuación de la que yo partía. No se aplica, vamos a ver dónde se aplica más para hacer propuestas y para ver si corregimos este problema. ¿Qué pasó entonces? Pues que llegó el COVID, y con el COVID, pues la imposibilidad de viajar, ¿no?, de descubrir cómo funcionaba esta institución en otros países, en otros sistemas. Entonces, bueno, un poco por los caprichos del azar, yo poco a poco me vi obligada a buscar otras alternativas, ¿no?, y a interpretar la libertad condicional de otra manera. De tal forma que me fui dando cuenta de que realmente no tenía mucho sentido, es decir, sí tenía sentido, pero no iba a ser tampoco tan relevante realizar un estudio comparado por el siguiente motivo, y es que yo aquí me estaba partiendo los cuernos por conseguirle permisos a las personas. Entonces, ¿hasta qué punto tener un modelo ideal de libertad condicional era la respuesta o la solución a este problema que tenemos de aplicación de libertad condicional, ¿no?, si realmente las personas no llegan siquiera a acceder a los permisos? Entonces, bueno, empecé a darle otra perspectiva al asunto y dije, bueno, pues vamos a centrar este trabajo en los problemas que yo desde mi praxis creo que hay y por los que no se aplica la libertad condicional, y en los problemas que luego las personas, una vez que han acabado de cumplir su condena, tienen a la hora de volver al exterior, ¿no? Entonces, bueno, le fui dando esa vuelta a la interpretación del instituto, fui superando esas limitaciones, de tal forma que si yo había empezado un trabajo que se iba a aplicar solo a unos privilegiados, de repente para mí la libertad condicional era la solución a todos los problemas de todo el sistema y de reincidencia, ¿no?, y de reinserción en la sociedad, una vez que se cumplen las condenas. Esta perspectiva, esta nueva percepción sobre el instituto encajaba perfectamente pues, con todo el sistema desde el punto de vista filosófico de reinserción, resocialización y demás, y por lo tanto pues, fue realmente esta dotación restaurativa pues la que me permitió ampliar muchas perspectivas, ¿no?, mis puntos de mira, y empezar a trabajar de otra manera, abandonando ya el enfoque comparado que por culpa del COVID o gracias al COVID no pude acometer. Generalmente la libertad condicional es una institución que se relaciona pues, sobre todo con el preso, ¿no? Hay varios autores que sí que mencionan la relevancia que tiene la sociedad para que esta institución funcione, pero realmente lo más habitual es que la libertad condicional se erija
como institución paradigmática por excelencia de la resocialización. El penado no está en prisión, el penado se encuentra en el medio abierto y por lo tanto es la libertad condicional la manera que tenemos de hacer que la persona se pueda adaptar al medio abierto, ¿no? Que es donde va a volver una vez que acabe de extinguir su condena. Pero lo cierto es que la libertad condicional sirve para mucho más, no es solo una institución para la persona que cumple condena, sino que es una institución también que beneficia a otros agentes que en la actualidad pues estamos dejando pasar, ¿no? No les estamos dando tanta importancia. Pero la libertad condicional es fundamental también para la administración, para el buen funcionamiento de la administración y para la propia sociedad, ¿no? Que es donde al final esa persona tiene que volver, tiene que reinsertarse. Entonces creo que esa amplitud en cuanto a los agentes a los que afecta la libertad condicional es uno de los aportes más originales de este trabajo. Con respecto a los beneficios que puede aportar la libertad condicional a la administración, bueno, pues son muchos y además son lógicos, porque si la condena para el preso es escalonada y es progresiva, ¿no? Y va pasando pues, por distintos grados, primero por los permisos, luego por el tercer grado y finalmente llega a la libertad condicional, para la administración la ejecución de las condenas es circular. Es un uróboro, que es tal y como yo lo defino en la tesis, porque es una serpiente que se muerde la cola. Es decir, la administración cuenta con unos medios limitados, tanto personales como de infraestructura, como de todo tipo, y por lo tanto la administración tiene que mantener cierto equilibrio para que la ejecución de todas las condenas pueda llevarse a cabo conforme a la legalidad vigente, ¿no? Hay que tener en cuenta los medios que tiene la administración para que las condenas puedan ejecutarse según lo previsto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo repercute el hecho de que la ejecución sea circular para la administración? Bueno, pues lo que eso significa es que cualquier modificación que vaya a alterar el funcionamiento del sistema penitenciario, por pequeña que sea, no importa, va a repercutir y va a afectar a la totalidad del sistema. ¿Por qué la libertad condicional repercute sobremanera sobre todo el funcionamiento de la administración penitenciaria? Bueno, pues es evidente, ¿no? Porque si hay más personas liberadas condicionales en el exterior, hay menos personas cumpliendo condena en prisión, dentro. Esto se traduce en que a menos reclusos, a menos gente en prisión, mayor reparto se puede hacer de los recursos de que dispone la administración. Y sobre todo estamos hablando de recursos personales, y no solo personales, sino sobre todo técnicos, que son los que realmente están con unas sobrecargas de trabajo abrumadoras sin poder atender, tal y como esos mismos técnicos querrían, a la población reclusa. El hecho de que haya también menos personas en prisión facilita que las dinámicas de seguridad se puedan modificar para cambiar lo estático por lo dinámico. Es decir, que la seguridad en las prisiones no dependa tanto de los muros, los alambres y las cámaras de seguridad, y dependa más de la propia interacción que los propios reclusos puedan tener con los funcionarios de vigilancia y seguridad. Esto requiere mucha formación por parte del funcionariado, ¿no? Y también pues, mucha pedagogía sobre las ventajas que tendría un sistema de seguridad dinámico en el conjunto del sistema penitenciario. Con todo esto, tenemos que la libertad condicional evidentemente beneficia al liberado condicional, a la persona que está cumpliendo condena, o cumpliendo condena, mejor, entre comillas, dado el nuevo régimen de libertad condicional, pero también beneficia al penado que está en segundo grado y al penado que está en tercer grado. Es decir, la libertad condicional tiene un potencial de beneficio y de ventaja para todos los que cumplen condena en prisión. Eso por una parte, que es muy importante. Pero es que por otra parte, la libertad condicional también repercute sobre la totalidad de la sociedad, que esto es verdaderamente lo restaurativo, ¿no? Lo más importante. Esta perspectiva es innovadora porque convierte a la sociedad en un agente más del tratamiento resocializador que tiene que durar hasta el final, es decir, libertad condicional incluida, tiene que ir aparejada de un tratamiento resocializador en tanto no se extinga el cumplimiento de toda la condena. Este planteamiento requiere tener en cuenta no solo que el preso tiene que reinsertarse en la sociedad, sino que la sociedad también tiene el deber de volver a acoger a la persona una vez que ha cumplido condena. La sociedad tiene que tener en mente que esa persona ha de volver a su seno, ¿no? Porque no vale de nada que una persona pueda ajustar sus cuentas con el sistema de justicia si una vez que ha extinguido la totalidad de su condena, la sociedad no está dispuesta a volver a acogerla en su conjunto.
¿Por qué la libertad condicional puede servir para tratar este asunto? ¿Por qué puede servir para educar y para hacer pedagogía en la sociedad, de tal forma que la sociedad finalmente abrace a quienes acaban de cumplir condena? Bueno, pues porque la libertad condicional es una institución que crea un espacio de confluencia entre el espacio propio de la administración penitenciaria y la sociedad libre. Es decir, no es que cree el espacio de confluencia, o sea, la propuesta no es crear un espacio de confluencia porque el espacio se crea, porque los liberados condicionales, aunque no lleven un cartelito, están entre nosotros, se pasean por las calles, cogen el transporte público, van a comprar, es decir, están entre nosotros los liberados condicionales. La propuesta es que un grupo de elegidos pues, pueda reconocer que ese espacio de confluencia está ahí para acompañarles, ¿no? Es decir, que realmente ese espacio se delimite y pueda ser fácilmente reconocido por determinados miembros de la sociedad, que puedan hacer más amable y más simpático el proceso de reinserción, de tal forma que sea la propia sociedad la que adopte un rol fundamental en el tratamiento resocializador, aprovechando además esa circunstancia para que también asuma la parte de responsabilidad que la sociedad tiene en el momento en que una persona delinque por motivos X, ¿no? Porque la sociedad como conjunto pues siempre tiene cierta responsabilidad en el momento en que los sistemas preventivos del delito del Estado han fallado, ¿no? Cuando la persona comete el delito. Entonces, es fundamental que la sociedad realmente pues, adquiera un mayor rol y un mayor peso en la ejecución de las condenas. Esta es una propuesta que además funciona, porque yo personalmente me veo muy reflejada en este modus operandi, ¿no? de simplemente mantener relaciones personales con las personas que cumplen condena, y en eso se basa una de las propuestas que yo incluía en la tesis para facilitar ese proceso de reinserción, que es el proyecto de los círculos, que consiste básicamente en situar al agresor en el centro de un círculo conformado por voluntarios, por gente libre de la calle, formada y capacitada para poder crear un espacio seguro y de diálogo con esa persona, en el que esa persona pues, pueda hablar sin temor a ser prejuzgado, en fin, pues un espacio seguro simplemente, ¿no? Esta es una propuesta que ya está en marcha en otros países, que funciona y que además pues muchos de los que estamos aquí pues hemos formado parte de esos círculos, ¿no? Entonces es algo realmente enriquecedor, porque además de servirle al preso, pues también le sirve a la sociedad, a quien compone esos círculos. Por otra parte, también se proponía que en la libertad condicional hubiera que imponerse una medida, imponerse obligatoria, para que la persona estuviera obligada, que se le exigiera realizar algún tipo de actividad, taller, dinámica, que la obligara efectivamente a mantener relaciones con otro tipo de gente, con gente de la sociedad libre. Es decir, pues por ejemplo, pues apuntarse a alguna asociación, o incluso ir al gimnasio, o apuntarse a cualquier tipo de curso formativo, de lo que sea. Es decir, lo que a esa persona le guste y le apasione, pero en forma de obligación, pues para que realmente tenga que aprender a relacionarse con las personas de la sociedad. ¿Por qué creo que esto es fundamental? Pues porque el sistema penitenciario no enseña a la gente a relacionarse con los demás, ¿no? Y el ambiente propio de hostilidad, de desconfianza y demás que hay en prisión no ayuda a que luego esas personas sean capaces de mantener diálogos, de mantener relaciones con otras personas. Y si hay algo peor que sentirse solo en prisión, pues es sentirse solo en la calle, rodeado de gente. Entonces, creo que sería imprescindible exigir el cumplimiento de una medida destinada sobre todo pues eso, a la prevención especial positiva, donde la persona además pudiera aprovecharse de esas relaciones con el agente de libertad condicional para conocerse mejor a sí misma, para descubrir qué le gusta, qué le hace sentir bien, para dar con un grupo de gente, ¿no? O para dar con cualquier actividad que le hiciera sentir pues, seguridad propia, confianza, que mejorara su autoestima y demás. Todo eso es imprescindible para cerrar la puerta al delito que actualmente queda abierta después de salir de prisión. Porque si uno sale de prisión y no sabe volver a la sociedad y la sociedad encima no está por la labor de que esa persona vuelva, pues evidentemente las papeletas de que esa persona vuelva a delinquir pues son bastantes, ¿no? Entonces es necesario que estas personas tengan la obligación de relacionarse con la sociedad. Con todos estos planteamientos, lo que se produce al final es una relación de win-win, donde el preso, el penado gana, el liberado condicional gana y la sociedad también gana.
El penado gana, efectivamente, pues porque está manteniendo relaciones sociales que quizá años atrás no se hubiera creído capaz de mantener tales relaciones, y la sociedad gana porque por fin y de una vez puede poner fin a ese mundo de desconocimiento, ¿no? Y a esa ignorancia que actualmente hay sobre la institución penitenciaria, que recordemos es una institución pública, pero pese a ello pues es una desconocida en la sociedad, ¿no? No sabemos qué pasa detrás de esos muros, y al revés, de hecho creemos saberlo, ¿no? Y hay mitos, hay leyendas, se habla, bueno, hay opiniones, pero son todo desde el desconocimiento y desde el atrevimiento que da el no conocer, la ignorancia. Con todo esto, el hecho de que las personas de fuera pudieran interactuar directamente con un liberado condicional a sabiendas de que lo es, permitiría acabar con muchos estigmas, con muchos tabús, ¿no? Permitiría superar muchos prejuicios, permitiría facilitarle también a las familias pues superar la vergüenza, ¿no? El pudor que la cárcel produce, porque tenemos que tener claro que nadie está libre de ir a prisión, ¿no? Que un mero accidente de tráfico o que cualquier imprudencia o cualquier acto puede llevarnos a cualquiera de los que estamos aquí a la cárcel. Entonces, bueno, hay que normalizar, ¿no? O hay que aprender a acompañar a las personas que pasan por esa situación para acabar con los discursos de odio y para que el legislador no se vea animado a cada vez endurecer más y más y más y más el Código Penal. Además, el legislador penal que no tendría por qué decir nada al respecto, ¿no? Porque tendría que limitarse a lo penal y no meterse en lo penitenciario. Pero bueno, con todo esto, la conclusión es que la perspectiva restaurativa es eficaz, es eficiente, es constitucional, o sea, es conforme a nuestras leyes y normas básicas, y sirve sobre todo a hacer pedagogía social, que es lo realmente importante para poder avanzar y no para retroceder como venimos haciendo desde los años 2000, ¿no? Desde las Torres Gemelas y el endurecimiento progresivo de las normas penales. Para esto, no solo hay que modificar el sistema de libertad condicional, sino que hay que modificar también todo lo demás, todo lo que viene antes, porque el motivo por el que la libertad condicional es una institución limitada, ¿no? Y limitante y limitadora, se debe precisamente a que el sistema penitenciario en su conjunto está viciado, o sea, a que nada funciona como tendría que funcionar, ¿no? A que el sistema progresivo no es lo que el legislador en su momento previo que fuera. Para acceder a la libertad condicional es necesario que la persona esté previamente en tercer grado, pero para acceder al tercer grado no es necesario, pero en la práctica se exige que la persona esté saliendo de permiso, que es ahí donde está el auténtico problema. Es decir, hasta que la persona no empieza a salir de permisos, no se inicia el tránsito progresivo para que poco a poco se le pueda ir dando más libertad. Y es en los permisos donde hay realmente un auténtico tapón, porque no se cumple la ley. Porque la ley dice que para salir de permiso se tiene que haber cumplido el cuarto de la condena, se tiene que estar clasificado en segundo o tercer grado y no se tienen que tener sanciones y nada más. Y sin embargo, tanto la administración como la judicatura viene denegando los permisos pues por lejanía de la condena, por consolidación insuficiente de factores positivos, que nadie sabe lo que es eso, por falta de garantías de hacer buen uso del permiso, que también es abstracto. Es decir, la ley no se cumple. Y la ley, además, no se cumple de forma explícita, ¿no? Cuando se revisan las resoluciones judiciales que en ocasiones niegan el permiso porque la persona no ha cumplido la mitad de la condena. Que bueno, uno pues uno se vuelve loco, ¿no? Porque ¿cómo que la mitad de la condena si la ley dice que el cuarto? Es decir, es realmente en esta institución donde la ley no se cumple y donde se produce un tapón que dificulta que ese penado pueda luego pasar al tercer grado y que de ese tercer grado la persona pueda luego pasar a la libertad condicional. Evidentemente, de nada vale tener un sistema de libertad condicional brillante, ideal y perfecto si no se resuelve todo lo que no funciona antes. Porque no es que no funcione, no es únicamente que no funcione todo lo que hay antes, sino que es que además, a lo largo de toda la condena, tenemos el régimen disciplinario, que es una amenaza omnipresente, ¿no? Que para mí el régimen disciplinario, pues si me permitís que de forma gráfica, es como Donkey Kong tirando barriles. Es decir, los penados intentan subir plataformas, consiguen los permisos, consiguen a lo mejor el tercer... Y llega el régimen disciplinario y ¡pam!, te devuelve otra vez al principio.
¿Qué significa eso? Pues que si además del tapón de los permisos sumamos que en cualquier momento la persona puede volver a la casilla de partida con un régimen además que es abusivo, que no es garantista, que puede ser arbitrario, ¿no? Que no ofrece seguridad ninguna a las personas que están cumpliendo condena, pues evidentemente es normal, o sea, es lógico cómo no va a ser residual la aplicación de la libertad condicional. Lo raro sería que esto se aplicara a todo el mundo, ¿no? Viniendo de donde venimos. La cosa no funciona mejor también porque desde el año 79 nuestro legislador penitenciario pues no se ha decidido aún a promulgar una ley procesal que haga posible que los derechos que tienen los presos y penados puedan ser garantizados tal y como la ley prevé, ¿no? Lo que no es posible, por ejemplo, que una persona que está saliendo de permisos pues salga de permisos durante 7 años por la audiencia provincial. Es decir, que la administración le siga denegando los permisos a una persona que lleva 7 años saliendo de permiso y que el juez de vigilancia penitenciaria siga denegando los permisos a una persona que lleva 7 años saliendo de permiso, no tiene ningún sentido. Tal vez si hubiera una ley que clarificara los efectos que una resolución de la audiencia provincial tiene que tener sobre la administración, pues este problema no existiría, ¿no? Del mismo modo en que a lo mejor la progresión, ese tránsito progresivo, tendría pues más sentido y mayor solidez, porque no tiene ningún tipo de sentido que aquí ahora mismo haya una persona clasificada en 3er grado, pero que siga todavía con la denegación de los permisos. Es decir, ¿qué sentido tiene que quien puede lo más no pueda lo menos? ¿Cómo esa persona que está ya en 3er grado va a esperar que el juez que le está denegando todavía los permisos le dé la libertad condicional? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Es un absurdo y es un sinsentido que, por supuesto, dificulta que la libertad condicional pueda ir a ninguna parte. Mientras no se solucione todo lo que no funciona antes, pues evidentemente esta institución pues es papel mojado. Entonces, tenemos el marco legal, tenemos las instituciones ya, tenemos los permisos, tenemos el 3er grado, no tenemos ley procesal y tenemos un régimen disciplinario con el que hay que acabar, porque no hay nada que funcione en ese régimen disciplinario. Pero, sin embargo, lo más importante es educar a la sociedad, que la sociedad crea de verdad que esa gente tiene capacidad de reinsertarse y que esa gente no son monstruos, no son bárbaros, es decir, que son gente normal, que están por la calle y que luego conviven con nosotros sin mayor dificultad, ¿no? Pero es necesario educar a la sociedad para que los jueces puedan volver a confiar en el sistema progresivo y para que vuelvan a conceder los permisos, que es el primer botón que hay que apretar para poder luego progresar, pues con mayor felicidad, ¿no? Con mayor alegría, que al final la gente no está deseosa de salir de permiso para irse a la clandestinidad, ni para volver a delinquir como si no hubiera mañana, que la gente quiere salir de permiso porque quiere estar con los suyos y porque estar en la cárcel pues no es plato de buen gusto, evidentemente. Entonces hay que aligerar el tema de la concesión de los permisos para que todo pueda funcionar. Todo este cambio de perspectiva que en mi cabeza poco a poco fue aflorando, evidentemente nace también de una crítica dura a la reforma última del Código Penal, a la Ley Orgánica 1/2015, que es verdaderamente el auténtico escollo, o sea, el primer obstáculo que hay que salvar para que algo de todo lo que estoy diciendo pues pueda funcionar, ¿no? Pueda llevarse adelante. No tiene ningún sentido que a día de hoy, en el sistema progresivo que concibió el legislador de forma acertada, aunque no se esté aplicando tal y como debiera, pues que al final de ese sistema progresivo la condena se vaya a dejar en stand-by. Es decir, ahora la libertad condicional es una puesta en pausa de la ejecución de la condena y no tiene ningún sentido porque durante ese stand-by lo que se hace es ponerse a prueba tanto a la persona que está en libertad condicional como a todo su entorno, que no tiene tampoco ningún tipo de explicación, ¿no? Que una persona pueda volver a la cárcel en un momento dado, por ejemplo, porque su referente de apoyo, su madre, su padre, pues fallece, pues no sé hasta qué punto es algo justo, ¿no? Que algo que emana del azar o de algo que no es propio de la voluntad de la persona pueda hacer que esa persona vuelva a la cárcel. Es un despropósito y no tiene ningún tipo de sentido. Tampoco lo tiene que la libertad condicional se pueda conceder por tiempo superior al que a la persona le queda por cumplir. Es decir, no es únicamente que se le deje en stand-by, que se le ponga a prueba, sino que además a lo mejor pues te someto a medidas y controles durante más tiempo del que el juez en su día estipuló en la condena. ¿Y qué pasa si incumples alguna de esas condiciones o si algo en tu entorno cambia y de repente es que vuelves a ser un peligro? Pues que vuelves a prisión a cumplir
todo lo que no has cumplido desde que te dieron la libertad condicional. Evidentemente, esto es una trampa. Los penados no aceptan esta libertad condicional, no la quieren, porque aunque la administración haya impuesto la necesidad de firmar un consentimiento informado, que ya de por sí pues es señal, ¿no?, de que algo no está funcionando bien, pues no es que al preso, no es un consentimiento que se firme por benevolencia, de te vamos a dejar elegir a ver qué es lo que quieres, no, es un consentimiento que se firma porque las consecuencias de una revocación son muy graves y la administración no quiere pillarse los dedos con eso, evidentemente, porque tener que tener a la persona en prisión pues durante más tiempo, o sea, cuya fecha de liquidación va a ser posterior a la que a priori la persona podía tener prevista, pues evidentemente puede generar problemas de seguridad jurídica, de principio de legalidad y de otro tipo de connotaciones. Entonces, el hecho de que firmen el consentimiento, además, también es problemático desde el punto de vista de, bueno, al final estamos dejando que la persona que está cumpliendo condena disponga de su condena, y eso es un error. O sea, yo personalmente creo que no se puede preguntar a la persona si le viene bien cumplir condena o no le viene bien cumplir condena. Las leyes tienen que ser lo suficientemente seguras, ciertas y previsibles como para que esto no tenga que pasar. Las consecuencias de tus actos son estos, y eso es seguro, y tú tienes la certidumbre de que esas son las consecuencias de los actos que has cometido. No es posible que al final de la condena pues esas consecuencias dejen de estar tan claras, ¿no?, o tan seguras, o que de repente no sepas hasta cuándo vas a estar sometido al control penal. Entonces, bueno, es un despropósito. O sea, la ley del 2015, la reforma del Código Penal, no tiene acierto ninguno, no hay por dónde cogerla y no aporta nada positivo. De hecho, lo que sí podría aportar hubiera sido pues la reforma del 2015 con todo el régimen de libertad condicional que se prevé para la prisión permanente revisable, que yo creo que eso no es un régimen de libertad condicional y es simplemente un proceso de revisión, y que el legislador se ha equivocado al bautizarlo como libertad condicional. Pero bueno, creo que sí que podría haber sido una apuesta para que las personas que están cumpliendo penas perpetuas encubiertas por imposibilidad de acumular condenas, pues pudieran tener derecho a esa revisión, ¿no? Pero como esto, pues eso, para mí no es libertad condicional, pues queda un poco al margen. La conclusión es que el legislador penal, otra vez, que no el penitenciario, el legislador penal, cada vez se lo está poniendo más difícil a las personas que cumplen condena. Y esto es, pues, fruto y efecto de los discursos de odio, ¿no?, y de la valentía con que la sociedad pide cada vez mayores escarmientos y mayores venganzas y mayor represión, mayor punitivismo. Hay que volver al régimen que teníamos antes, el que tenemos ahora no vale, pero es que el que teníamos antes, aunque fuera mejor que el que tenemos ahora, pues también se queda corto, ¿no? Por lo tanto, hay que ir más allá y además hay que aprovechar para corregir los problemas de aplicación práctica que hay con la libertad condicional. La imposible convivencia de esta institución con la medida luego de libertad vigilada, que no hay por dónde hacer que convivan, que coexistan, el sinsentido de que las víctimas puedan recurrir el auto por el que se concede la libertad condicional, ¿no? O sea, las víctimas que a lo mejor llevan años sin saber nada de esa persona, ¿a cuento de qué pueden de repente recurrir una decisión que las va a devolver al trauma? Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, hay que corregir pues todo lo que no funciona con la libertad condicional, sin olvidar que también hay que corregir todo lo que no funciona antes de la libertad condicional. Al final de lo que se trata es de hacer que el sistema progresivo pues funcione, o sea, que los jueces crean en el sistema progresivo y que la sociedad crea también en el sistema progresivo, porque al final el tránsito a la libertad es lo que hace que el sistema penitenciario pueda ser eficaz y pueda ser eficiente, porque si una persona cumple toda la condena a pulso en segundo grado, pues luego quizá no es correcto exigirle toda la responsabilidad si vuelve a reincidir. Quizá el propio sistema le ha fallado en el momento en que le ha privado de poder acceder de forma escalonada a ese proceso de reinserción, ¿no?, a la libertad. Al final se trata de darles un trato digno y de respetar las expectativas que ellos tienen conforme a la ley. O sea, ellos tienen expectativas legítimas, ellos esperan salir de permiso al cuarto de la condena porque lo dice la ley. Entonces, respetando esas expectativas que ellos se conforman conforme a la legalidad,
pues estaremos mejorando el trato, ¿no?, de dignidad, de persona, humanitario, que les damos a esas personas, mejorando así el funcionamiento global de todo el sistema. Como decía al principio, si no tratamos a las personas por lo que son, cuando lo que son las hace infelices, no tiene ningún sentido que sigamos tratando la libertad condicional de una forma tan limitada, cuando verdaderamente lo que la libertad condicional puede suponerle al sistema penitenciario en su conjunto y a la sociedad va mucho más allá. Hay que cambiar el chip y hay que cambiar esa perspectiva. Por último, también me gustaría hacer algo de autocrítica. Bueno, he de reconocer que en algunos momentos esto de la tesis ha sido como, pues ha sido una monstruosidad, ¿no? Y cada vez, pues, me recuerda un poco, se me viene la imagen de la hidra de Hércules, ¿no? Que cada vez que le corta una cabeza, en vez de quedar menos, pues es que tiene más. Entonces, en algunos momentos la tesis ha sido tal que esto, además juntado a, bueno, pues a vivencias personales y demás, que en algún momento he dicho, madre mía, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero al final, pues creo que el resultado es muy satisfactorio y creo que además he consolidado, ¿no?, un nivel de maduración del que yo personalmente estoy, pues, muy orgullosa, ¿no? Yo puedo reconocer los avances que yo personalmente he ido recogiendo de este trabajo y la verdad es que eso es algo que me pone contenta. De todas maneras, sí que es importante también que destaque que al final este es un trabajo en el que se proponen reformas para mejorar el sistema penitenciario, pero en ningún momento pretendo que tales reformas sean una llamada a la prisión. No he pretendido en ningún momento dar una visión romántica de la institución penitenciaria, porque yo personalmente soy abolicionista, o sea, creo que el fin último de todas las progresiones que se puedan ir haciendo en la legalidad, pues tienen que abocar a la abolición de la pena, no a buscar formas alternativas de castigo, sino a buscar alternativas al castigo mismo, alternativas que sean más pedagógicas y que puedan funcionar, que puedan ser más eficaces y más eficientes. Y una última cuestión de tipo formal que hace que esté fustigándome desde que deposité la tesis, y es que maravillas o brujería o magia del Word, no lo sé, vamos, quiero disculparme con los miembros del tribunal porque hay una parte, pues, bastante gruesa del trabajo donde no aparecen los números de página. Entonces, yo sé que en el borrador estaban, pero luego, pues eso, se me ha descuajiringado con cosas del Word, no lo sé. Pero vamos, eso, disculparme porque es incómodo que no estén los números de página. Así que nada, agradecer, bueno, a los miembros del tribunal que hayan estado predispuestos a estar hoy aquí 29 de julio, que pues eso, muy agradecida. A mis codirectores también, que además en la última etapa los he maltratado leyendo sin posibilidad de comer siquiera, o sea que muchas gracias también por el trabajo y el esfuerzo. Y luego, bueno, pues a amigos y presos penados que están hoy aquí, que me hace mucha ilusión que me hayan acompañado, y sobre todo decirle a las personas que están cumpliendo condena que sois realmente los protagonistas de todo este trabajo y del trabajo que realizan muchas más personas como las que estamos aquí, aunque no lo sepáis. Sois fundamentales, sois imprescindibles, os deseo lo mejor, os lo merecéis. Y os agradezco de verdad que estéis aquí dedicándome vuestro tiempo y vuestra libertad, que sé que son cosas muy valiosas para vosotros. Así que muchas gracias.